Mi madre puso los ojos en blanco en el momento en que entré en la sala del tribunal. No fue una de esas miradas discretas. Fue el tipo de mirada que grita, aquí vamos otra vez, como si yo fuera el inconveniente en la narrativa de víctima perfectamente construida por ella. Pero entonces el juez Brennan se quedó paralizado. Sus ojos pasaron de los papeles a mi rostro. Y vi cómo el reconocimiento lo golpeaba como un tren descontrolado. Espere, dijo lentamente, dejando el bolígrafo. Estas acusaciones son contra usted, Leo Morrison. Me llamo Leo, tengo 32 años. Mis padres no tenían ni idea de quién era realmente. Y, sinceramente, esa era la mejor parte. Estaban allí sentados, Diane y Scott Morrison, con sus costosos abogados, pensando que yo era solo el nieto perdido al que podían intimidar fácilmente para que renunciara a la herencia de mi abuelo. Lo que no sabían era que me había convertido exactamente en el tipo de persona a la que debían temer enfrentarse en un tribunal. Sí, su señoría, respondí con calma, ajustándome la corbata. Soy yo. El juez Brennan me estudió durante un largo momento. Podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza, conectando puntos, recordando conversaciones antiguas. 23 años atrás, había sido asistente de mi abuelo, el juez William Parker. 40 años en el Tribunal Supremo Estatal. El hombre que realmente me crió mientras mis padres estaban ocupados viviendo sus vidas perfectas, fingiendo que yo no existía. Señor Morrison, dijo el juez, con un tono diferente en la voz. Antes de continuar, debo revelar que tuve una relación profesional con el juez Parker. Si alguna de las partes se opone a que yo presida este caso, que lo diga ahora. Observé cómo Palmer, el abogado de mi madre, susurraba frenéticamente con mis padres. Diane parecía nerviosa. Scott parecía irritado, como siempre. Finalmente, Palmer se levantó. No hay objeciones, su señoría. Gran error. El juez Brennan asintió. Entonces continuemos. Señor Palmer, su alegato inicial. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. Crecer en casa de mis abuelos fue como vivir en un universo completamente diferente al mundo en el que vivían mis padres. Y, sinceramente, fue lo mejor que me ha pasado nunca. Mi primer recuerdo es tener 4 años, de pie en un taburete en la cocina de la abuela Ellen, haciendo galletas de chocolate. Ella me dejó poner demasiadas gotas de chocolate. Nunca se frustró, solo se rió y dijo que las mejores galletas tenían amor extra y chocolate extra. El abuelo llegaba a casa a veces todavía con la toga puesta. Me cogía en brazos con harina en el pelo y todo, y me preguntaba por mi día como si fuera la persona más fascinante del mundo. Yo le contaba las hormigas que había encontrado o el dibujo que había hecho, y él me escuchaba como si estuviera presentando argumentos orales ante el Tribunal Supremo. Nunca hablaron mal de mis padres delante de mí, ni una sola vez. Cuando preguntaba por qué mamá y papá no vivían con nosotros, la abuela decía que estaban ocupados con cosas importantes. Lo creí durante años. Los niños creen lo que les dicen cuando las personas que se lo cuentan son amables. Pero yo no era tonto. Me daba cuenta de cosas como que otros padres asistían a los eventos escolares y los míos no. Como mis amigos hablaban de las noches de juegos en familia, mientras yo pasaba esos momentos con personas que se acostaban a las 8. Como las tarjetas de cumpleaños de Diane y Scott llegaban con semanas de retraso con mensajes tan genéricos que podrían haber sido escritos para cualquier persona. La primera vez que realmente comprendí que algo andaba mal, tenía 7 años. Concierto de Navidad en la escuela. Tenía un solo, 3 líneas completas en Rudolph. Practiqué durante semanas. La abuela y el abuelo se sentaron en la primera fila. El abuelo con su cámara. La abuela con flores de su jardín. Después del concierto, vi a mi amiga Emma con sus 2 padres tomando fotos, abrazándose. Miré a mis abuelos y les pregunté por qué mi mamá y mi papá no habían venido. La cara de la abuela hizo esa cosa en la que intentó sonreír, pero sus ojos se entristecieron. Querían venir, cariño. Pero esta vez no pudieron. Sin embargo, la había oído por teléfono la semana anterior llamando a Diane para hablar del concierto. El silencio al otro lado, la excusa sobre la fiesta de fin de año del equipo de Scott. Aprendí a dejar de preguntar después de eso. Si te está gustando esta historia de familia complicada y descubrimientos sorprendentes, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación demostrará que las personas no siempre son lo que parecen. El abuelo me enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 8 años. Pasábamos las tardes de los domingos jugando. Él me explicaba la estrategia y me enseñaba a pensar 3 jugadas por delante. Nunca me dejaba ganar, lo que al principio me irritaba.
Pero cuando finalmente le gané legítimamente a los 12 años, se sintió tan orgulloso que llamó a todos sus conocidos. La abuela me enseñó a cultivar un huerto. Teníamos nuestra propia sección del jardín. Tomates, pimientos, hierbas, flores. Ella me enseñó a darme cuenta de cuando la tierra necesitaba agua. Como la paciencia y el cuidado constante creaban cosas hermosas. No me di cuenta hasta más tarde de que me estaba enseñando sobre la vida, no solo sobre las plantas. Venían a todos los partidos de fútbol, todas las presentaciones de baile, todos los torneos de debate. El abuelo despejaba su agenda sin importar el caso que estuviera juzgando. La abuela preparaba bocadillos elaborados y carteles con mi nombre. Animaban más fuerte que cualquier otro padre. Solía avergonzarme su entusiasmo. Ahora daría cualquier cosa por escuchar la voz del abuelo gritando desde las gradas una vez más. Diane y Scott hacían sus apariciones obligatorias. 2 veces al año, como un reloj. A veces aparecían con regalos caros que parecían más obligaciones que muestras de cariño. Ropa de diseño que nunca me pondría. Aparatos electrónicos que no necesitaba. Cosas que decían, hemos gastado dinero, así que hemos cumplido con nuestro deber. Recuerdo una Navidad cuando tenía 10 años. Diane apareció con un abrigo de piel y pendientes de diamantes, pegada al teléfono todo el tiempo, apenas mirándome mientras me entregaba una caja envuelta. Dentro había una tableta. Yo ya tenía una de mi abuelo. Cuando intenté decírselo, ella hizo un gesto con la mano para que lo dejara estar. Bueno, ahora tienes 2. Dale una a un amigo. Da igual. Pero estaba a punto de descubrir que habían subestimado por completo con quien estaban tratando. La abuela me miró a los ojos desde el otro lado de la sala. Su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Solo se acercó a mí, me rodeó con el brazo y me sugirió que fuéramos a ver las galletas. En la cocina, me abrazó con fuerza. Algunas personas muestran su amor con su presencia. Otras muestran su amor estando presentes. Ambas cosas son válidas, pero una importa más. Scott era aún peor. Evitaba entrar en casa. Se quedaba en el coche tocando el claxon hasta que Diane salía. Las pocas veces que el abuelo lo convencía para que entrara, se podía cortar la tensión con un cuchillo. El abuelo no le tenía ningún respeto. Eso era obvio, y Scott lo sabía. Recuerdo cuando tenía 12 años y los oía discutir. Scott había dejado a Diane después de una visita. El abuelo lo encontró en la puerta. Algún día ese niño será adulto, dijo el abuelo con esa voz baja que significaba que estaba realmente enfadado. Y recordará quién estuvo ahí para él. Aún tienes tiempo para cambiar lo que recordará. Scott se rió. Se rió de verdad. Ahórrate el sermón, Su Excelencia. Diane y yo estamos bien. Leo tiene todo lo que necesita. Eso es lo que importa. Tiene todo lo que necesita, repitió el abuelo lentamente. ¿Eso es lo que crees que significa ser padre? Firmar cheques. Es más de lo que tú hiciste por Diane, replicó Scott. No fue lo más acertado. El rostro del abuelo se endureció. Yo crié a mi hija. Estuve en todos los partidos, todos los recitales, todos los momentos. Ella decidió abandonar al suyo. No te atrevas a sugerir que yo soy el fracasado aquí. Scott se marchó. Nunca más volvió a intentar entrar en casa. A medida que fui creciendo, las visitas se volvieron aún más tensas. Diane venía sola la mayoría de las veces. Scott estaba ocupado con negocios fallidos, demasiado ocupado para ver a su único hijo. Dejé de preocuparme cuando tenía unos 15 años. Para entonces, había aceptado la realidad. No eran mis padres. Solo eran personas con las que casualmente compartía ADN. Me iba bien en la escuela. Muy bien. El abuelo revisaba mis boletines como si fueran resúmenes del Tribunal Supremo. Las notas excelentes se ganaban una cena en mi restaurante favorito. Ganar torneos de debate se ganaba viajes a Washington para asistir a los argumentos orales en el Tribunal Supremo Real. Hizo que la educación pareciera importante. Cuando ingresé en la Universidad de Boston con una beca académica completa, la abuela lloró de felicidad. Diane me envió un mensaje. Buen trabajo. 2 palabras. Eso fue todo. La universidad fue la primera vez que me alejé de mis abuelos. Los llamaba todos los domingos sin falta. La abuela me contaba sobre su jardín, los vecinos, cosas mundanas que parecían importantes porque ella se preocupaba lo suficiente como para compartirlas. El abuelo me preguntaba sobre las clases, los profesores, si me estaban exigiendo lo suficiente. En segundo año,
La abuela tuvo un derrame cerebral. Masivo y repentino. Estaba plantando bulbos de tulipán cuando ocurrió. La vecina la encontró. Recibí la llamada del abuelo mientras estaba en clase. Su voz era tan débil, tan quebrada. Se ha ido, Leo. Se ha ido. Conduje a casa esa noche, 6 horas seguidas, llorando todo el camino. Cuando llegué, el abuelo estaba sentado en su jardín, en la oscuridad, sosteniendo los bulbos de tulipán que ella nunca terminó de plantar. Me senté a su lado. No dijimos nada, solo nos quedamos allí juntos hasta que salió el sol. Diane vino al funeral. Scott también. Se quedaron para el servicio y se marcharon inmediatamente después. No ayudaron con los preparativos. No ayudaron al abuelo a organizar las cosas de la abuela. Solo aparecieron el tiempo suficiente para que los vieran y volvieron a desaparecer. Fue entonces cuando dejé de ponerles excusas. Fue entonces cuando acepté que algunas personas son fundamentalmente egoístas. El abuelo y yo aprendimos a vivir sin ella. No era lo mismo. Nunca lo sería. Pero nos teníamos el uno al otro. Esas cenas de los domingos se convirtieron en algo sagrado. A veces él cocinaba, normalmente sándwiches a la plancha. A veces cocinaba yo, probando recetas de la abuela. A veces pedíamos pizza y la comíamos directamente de la caja, viendo películas antiguas. Lo realmente valioso no era la comida, sino la conversación. Empezó a hablarme de su trabajo como nunca lo había hecho antes. Casos que le atormentaban. Decisiones que le mantenían despierto. El peso de saber que su decisión podía cambiar la vida de alguien. La ley debería ser ciega, dijo un domingo mientras comíamos comida china, pero las personas que la interpretan no lo son. Aportamos nuestras experiencias, nuestros prejuicios, nuestra humanidad a cada decisión. El truco está en saber cuando nuestra humanidad nos hace más justos y cuando nos hace parciales. Absorbí cada palabra. Algún día serás juez, me dijo una vez cuando tenía 23 años y apenas podía seguir el ritmo de la facultad de Derecho. Pero hablaba en serio. Tienes eso que no se puede enseñar. Integridad. La capacidad de ver lo que es correcto incluso cuando no es fácil, incluso cuando cuesta algo. Después de que la abuela falleciera, algo fundamental cambió entre el abuelo y yo. Nos convertimos en compañeros de supervivencia. 2 personas que entendían la pérdida y decidieron llevarla juntas en lugar de solas. La casa parecía más vacía sin ella, pero de alguna manera nunca solitaria porque la llenábamos de recuerdos y conversaciones. Y ese entendimiento tácito de que éramos todo lo que nos quedaba el uno al otro. La facultad de Derecho fue brutal, pero me encantó. Cada noche estudiando hasta tarde, cada simulación de juicio, cada momento en el que quería rendirme, pensaba en mi abuelo, en el legado que estaba construyendo, no solo en los tribunales, sino en mí. Me gradué summa cum laude. Él estaba en la primera fila grabando todo. Mis padres no estaban allí. Enviaron una tarjeta. Conseguir el puesto de fiscal justo después de la facultad de Derecho fue obra del abuelo, aunque yo no lo sabía en ese momento. Pensaba que lo había conseguido por méritos propios. Buenas recomendaciones, buenas notas, una entrevista impresionante. Más tarde descubrí que él había hecho llamadas, había respondido personalmente por mí y había prometido que no desperdiciaría la oportunidad. No la desperdicié. Trabajé más que nadie en esa oficina. Me quedaba hasta tarde, llegaba temprano, aceptaba casos que otros fiscales evitaban porque eran demasiado complejos o políticamente delicados. En mi segundo año, ya estaba llevando casos importantes. Fraude financiero, corrupción política, delitos de cuello blanco que requerían semanas de revisión de documentos. Rápidamente me gané una reputación. Meticuloso, preparado, implacable. El trabajo me consumía. Las semanas de 70 horas eran normales. Vivía a base de café y comida para llevar y la satisfacción de ver a los culpables enfrentarse a las consecuencias. Mi vida personal era inexistente. Nada de citas, nada de copas con los compañeros, nada de tiempo para nada excepto el trabajo y las cenas de los domingos con el abuelo. Esas cenas seguían siendo sagradas. No importaba lo agotado que estuviera, yo aparecía y él nunca faltaba a una. Incluso cuando tenía más de 80 años y se movía más lentamente. Diane llamó una vez durante ese periodo. Yo tenía 28 años. No había hablado con ella en 3 años. Quería ayuda con un problema legal de Scott. Alguna disputa comercial. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Me dijo que se lo había dado el abuelo. Nota mental para discutir los límites. Entonces le dije que yo era fiscal, no abogado civil.
y que, aunque lo fuera, no ayudaría a Scott en nada. Me llamó desagradecido. Colgué. El abuelo se disculpó más tarde. Me acorraló, empezó a llorar porque su hija no le habla. Debería haberlo sabido. No estaba enfadado. Diane era buena manipulando. Siempre lo había sido. Está bien, pero por favor no le des más información sobre mi vida. Hace mucho que perdió el derecho a saber esas cosas. Cuando cumplí 30 años, el abuelo organizó una pequeña fiesta de cumpleaños en casa. Solo sus amigos más cercanos, personas que yo había conocido de pequeño. El juez Marcus Brennan estaba allí. Había sido asistente del abuelo 23 años antes y se había convertido en un juez respetado. Hablamos durante mucho tiempo esa noche sobre la ley, casos interesantes, mantener la ética en un sistema que a menudo recompensaba el compromiso. Tu abuelo habla de ti constantemente, me dijo. Está increíblemente orgulloso de lo que te has convertido. Se me hizo un nudo en la garganta. El abuelo rara vez me expresaba su orgullo directamente, pero saber que se lo contaba a otros lo significaba todo. Él me salvó, dije en voz baja. Él y mi abuela. Me lo dieron todo. El juez Brennan asintió. Me habló de tus padres, de cómo te abandonaron. Siento mucho que hayas pasado por eso. No lo sienta, respondí. Si me hubieran criado, probablemente sería una persona completamente diferente. Y no mejor. Mirando atrás, no creo que apreciara del todo lo que mi abuelo sacrificó para criarme. Tenía 55 años cuando me fui a vivir con él de forma permanente. Una edad en la que la mayoría de la gente planea tener por delante unos años más fáciles. En cambio, él tuvo un bebé, luego un niño pequeño, luego un adolescente malhumorado. Nunca se quejó. Simplemente aparecía todos los días y me quería. Diane le guardaba rencor por eso. Sé que es así. Veía nuestra relación y se sentía amenazada de alguna manera. Como si el hecho de que mi abuelo me quisiera significara que la quería menos a ella. Nunca llegó a entender que el amor no funciona así. No hay que elegir. Se puede querer a una hija y a un nieto. Se puede estar decepcionado con uno y orgulloso del otro. Pero Diane necesitaba ser la víctima en toda la historia. Sus padres murieron cuando ella tenía 8 años, así que la echaron de casa. Quedó embarazada joven, así que estaba atrapada. Tuvo que dejarme con mis padres, así que la persiguieron. Nunca era culpa suya, nunca era responsabilidad suya, siempre era culpa de otra persona que la obligaba a actuar así. Solía sentir lástima por ella cuando era más joven y aún esperaba que pudiera convertirse en la madre que yo quería. Pero en algún momento, alrededor de los 25 años, esa lástima se convirtió en aceptación. Ella era quien era. No iba a cambiar, y yo no necesitaba que cambiara. Tenía todo lo que necesitaba. Una carrera que me encantaba, principios en los que creía, un legado que valía la pena honrar. Y tenía el recuerdo de 2 personas que me amaron incondicionalmente, que me enseñaron lo que realmente significa la familia, que me dieron raíces lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier tormenta y alas lo suficientemente fuertes como para volar. Y ahora, sentado en ese tribunal, viendo a Palmer levantarse para su alegato inicial, sabía que Diane y Scott estaban a punto de descubrir exactamente a quien habían subestimado todos estos años. Lo que no sabían era que yo había documentado cada centavo que me habían quitado, cada promesa incumplida, cada ausencia. Y lo más importante, no tenía ni idea de que me había convertido exactamente en el tipo de persona que podría usar esa documentación para destruirlos por completo. Palmer se levantó con esa arrogante confianza que adquieren los abogados cuando creen que tienen un caso fácil. Se ajustó la costosa chaqueta y se dirigió al juez con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Su señoría, comenzó, con una voz que resumaba simpatía artificial. Este caso trata de un hijo devoto cruelmente separado de su amoroso padre por unos abuelos manipuladores que envenenaron la relación. Mantuve una expresión neutra, pero por dentro estaba catalogando cada distorsión para el contrainterrogatorio que vendría. Este hombre era bueno. Había procesado a suficientes mentirosos como para reconocer el talento cuando lo veía. Palmer describió a Diane como una hija devota separada cruelmente de su padre amoroso por unos abuelos manipuladores que envenenaron la relación. Me describió como una persona calculadora, alguien que aisló a un anciano y se posicionó como su único cuidador para asegurarse una herencia. El juez Parker sufría una profunda tristeza tras perder a su esposa de 60 años, argumentó Palmer, con una voz que resumaba simpatía artificial. Estaba vulnerable, deprimido, y la acusada se aprovechó de esa vulnerabilidad. Lo manipuló para que creyera que era el único que se preocupaba por él.
Este testamento no refleja los verdaderos deseos del juez Parker. Refleja la calculada campaña de Leo Morrison para heredar su fortuna. Yo observaba todo esto, recordando cada fiesta perdida, cada llamada sin responder, cada promesa incumplida. Palmer estaba construyendo una narrativa que sonaba convincente si no se conocían los hechos. El abogado de nuestra defensa, Thomas Goldstein, no necesitaba dramatismo. Los hechos eran lo suficientemente condenatorios. Su señoría, dijo Thomas cuando llegó su turno, este caso es sencillo. El juez Parker era brillante, cuidadoso e intencional. Dejó su propiedad a la persona que se la ganó a lo largo de 32 años de amor y presencia constantes. Las pruebas demostrarán que los demandantes recibieron más de $800,000 de él durante su vida, mientras apenas mantenían el contacto. Mientras tanto, Leo Morrison aparecía todos los días. El juez Brennan miró a Palmer. Llame a su primer testigo. El demandante llama a Diane Morrison. Mi madre se levantó, alisándose su conservador vestido negro. Se había vestido para causar simpatía. Maquillaje mínimo, pelo recogido hacia atrás. Parecía la hija afligida. Casi convincente si no se supiera la verdad. Prestó juramento y se sentó. Palmer se acercó con practicada amabilidad. Señora Morrison, describa su relación con su padre. La voz de Diane tembló. Lo era todo para mí, mi héroe. Cuando mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años, él y mi abuela me acogieron, me criaron, me dieron un hogar. Hasta ahí, todo cierto. Pero se avecinaban omisiones convenientes. Y cuando tuvo a Leo, ¿qué papel desempeñó su padre? Estaba tan emocionado por ser abuelo, dijo Diane, secándose los ojos con un pañuelo. ¿De dónde había salido ese pañuelo? ¿Lo llevaba específicamente para esta actuación? Quería ayudar. Yo era muy joven, solo tenía 18 años y aún estaba descubriendo mi vida. Cuando se ofreció a cuidar de Leo mientras Scott y yo nos establecíamos, pensé que sería algo temporal. Temporal. ¡Qué interpretación tan interesante! Palmer asintió con simpatía. Pero se convirtió en permanente. Sí, dijo Diane, con la voz quebrada. Lo retuvieron. Hicieron que pareciera que Scott y yo éramos malos padres por querer tener carreras. Me hicieron sentir culpable cada vez que no podía visitarlo. Pusieron a mi hijo en mi contra. Mantuve mi expresión impasible, pero mentalmente estaba destrozando cada palabra. Thomas me miró. Asentí levemente. Estaba bien. Deja que siga indagando. Después de la muerte de su madre, cambió su relación con su padre, continuó Palmer. Se cerró en sí mismo, dijo Diane. Se volvió frío. Me culpó de alguna manera por no estar allí lo suficiente. Pero lo intenté. Llamé. Visité cuando pude. Él me alejó y acercó a Leo. El juez Brennan tomaba notas, con expresión indescifrable. ¿Cuándo se enteró del testamento? Después del funeral, dijo Diane. Estaba de luto y entonces descubrí que no me había dejado nada. Cortó la pensión mensual que me había estado dando. Se lo dejó todo a Leo. Me quedé devastada. Parecía un rechazo definitivo. Palmer se volvió hacia el juez. Alegamos que el juez Parker fue indebidamente influenciado por el acusado, que lo aisló y lo manipuló cuando era vulnerable. Este testamento no refleja sus verdaderas intenciones. Thomas se levantó. Protesto. El abogado está testificando. Concedido, dijo el juez Brennan. Haga sus preguntas, señor Palmer. No hay más preguntas. El juez Brennan miró a Thomas. Contrainterrogatorio. Sí, su señoría. Thomas se levantó y se acercó a mi madre sin sonreír. Profesional, directo, letal. Señora Morrison, usted tenía 18 años cuando nació Leo. Sí. Y usted voluntariamente lo dejó con sus padres cuando tenía 3 meses de edad. No fue así, sí, pero... Gracias. Thomas sacó un calendario grande. Su padre llevaba registros meticulosos. Según estos, usted lo visitó 4 veces durante el primer año de Leo. Navidad, Pascua, su primer cumpleaños y un sábado cualquiera de julio. ¿Correcto? Diane se sonrojó. Tenía muchas cosas entre manos. Era joven. Intentaba apoyar la carrera de Scott. Claro. Hablemos de eso. Su marido era un jugador profesional de hockey que ganaba mucho dinero. ¿Correcto? Sí.
Según los registros fiscales, ganó más de 2 millones durante su carrera. Aún así, usted exigía ayuda económica mensual a su padre. Teníamos gastos. Gastos que 2 millones no podían cubrir. Thomas sacó extractos bancarios. Su padre le dio $3,000 al mes desde que Leo era un bebé, durante más de 20 años. Esos son más de $800,000, señora Morrison. ¿Para qué se utilizó ese dinero? Palmer se levantó. Protesto. Irrelevante. Los demandantes alegan que merecen una parte de la propiedad. Estoy estableciendo lo que ya han recibido, argumentó Thomas. Denegada. Responda a la pregunta. Diane se movió incómoda. Gastos de manutención, alquiler, comida, cosas normales. ¿Trabajó durante ese tiempo? Ocasionalmente. Trabajos en el sector minorista. ¿Y su marido? Intentó varios negocios después de que terminara el hockey. Intentó, repitió Thomas. Un bar deportivo que duró 11 meses, una empresa de coaching sin clientes, una tienda de recuerdos que quebró en 2 años. Cada vez que fracasaba, su padre le daba dinero adicional además de la mesada mensual. ¿Es correcto? Quería ayudar, dijo Diane débilmente. Quería ayudarles a ser independientes, corrigió Thomas. Pero se volvieron dependientes. En los últimos 10 años de su vida, ¿cuántas veces vio a su padre? No lo sé. Varias veces. Thomas sacó otro documento. Según su calendario, 8 veces en 10 años. Menos de una vez al año. ¿Y a eso le llamas comportamiento de hija devota? El tribunal estaba en silencio. Dijiste que intentaste involucrarte en la vida de Leo. Lo intenté. ¿A cuántos eventos escolares suyos asististe? Silencio. ¿Puede nombrar alguno? Más silencio. Señora Morrison, ¿cuándo fue la última vez que vio a su padre antes de que falleciera? Largo silencio. No lo recuerdo exactamente. Fue en su 84º cumpleaños. 3 años antes de su muerte. Estuvo allí 90 minutos y se marchó antes de la tarta. No volvió a verlo hasta el funeral, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Thomas dejó que eso calara. Una última pregunta. Usted testificó que su padre la alejó después de la muerte de su madre, pero ¿no es cierto que dejó de aparecer cuando él dejó de darle dinero extra además de la mesada mensual? Cuando él se jubiló y dijo que los pagos mensuales continuarían, pero que los fondos extras se detendrían, usted lo visitó exactamente 0 veces en los 3 años siguientes. ¿Verdadero o falso? Estaba enfadado conmigo. O ya no le servías para nada, dijo Thomas en voz baja. No hay más preguntas. Scott ocupó el banco de los testigos a continuación, y de alguna manera, consiguió parecer aún menos interesado de lo habitual. Se movía en el traje como un niño obligado a ir a la iglesia. Su actuación fue aún peor que la de Diane. Claramente quería estar en cualquier otro lugar menos allí. Sus respuestas eran breves, defensivas, y no dejaba de mirar el reloj. Cuando Thomas terminó de destrozar también su testimonio, estableciendo que Scott había entrado en la casa del abuelo menos de 5 veces en 24 años, que nunca había asistido a un solo evento escolar mío, que había fracasado en todos sus negocios y había pedido dinero repetidamente, supe que ya habíamos ganado. Pero Palmer no había terminado. Llamó a un testigo que me sorprendió. El doctor Raymond Hughes, un psiquiatra que nunca había conocido al abuelo. Realmente estaban intentando el ángulo de la incompetencia. Una jugada arriesgada teniendo en cuenta cuántas personas podían testificar lo contrario. Thomas también destruyó a este testigo, señalando que estaba diagnosticando a un hombre al que nunca había conocido con una afección que no figuraba en sus registros médicos. Entonces fue nuestro turno. Al ver a Thomas llamar a un testigo tras otro, jueces que habían trabajado con mi abuelo, amigos cercanos, la abogada que redactó el testamento, todos confirmando su lucidez mental y sus intenciones deliberadas, sentí que algo cambiaba en mí. Ya no se trataba de demostrar que merecía la herencia. Se trataba de honrar la memoria de un hombre que me lo dio todo cuando mis propios padres ni siquiera aparecían para cenar. Cuando terminó el día y se suspendió la sesión, miré a Diane a los ojos por última vez. Ella apartó la mirada rápidamente. Bien. Debía sentirse incómoda. Mañana testificaría. Mañana finalmente diría todo lo que había querido decir durante 32 años bajo juramento, en el registro, con un juez que conocía la verdad. Y entonces todo el mundo sabría exactamente quién era Leo Morrison en realidad.
Lo que no sabían era que yo había pasado la última década procesando a personas que pensaban que estaban por encima de la ley. Personas que pensaban que podían manipular el sistema. Personas exactamente como mis padres. Y mañana descubrirían que habían elegido a la persona equivocada para intimidar. Me desperté temprano, con los nervios a flor de piel, pero no por miedo, sino por expectación. Hoy, por fin, contaría mi verdad y ellos tendrían que sentarse allí y escuchar. Bajo juramento, en el registro, ante un juez que lo entendía. Me vestí con cuidado. Traje azul marino, joyas sencillas, pelo peinado hacia atrás. Profesional, confiable, alguien que se merecía cada centavo. Thomas me encontró en el tribunal. ¿Lista? Más que lista. Recuerda, solo di la verdad. No dejes que Palmer te irrite. Sonreí. Me dedico a procesar a delincuentes, Thomas. Sé cómo lidiar con interrogatorios hostiles. Justo. Se rió. Vamos entonces. El tribunal se llenó rápidamente. La noticia se había difundido. El abuelo era muy conocido. La gente sentía curiosidad por un juez prominente, un nieto fiscal y décadas de disfunción familiar. El juez Brennan ocupó el estrado. Señor Goldstein, llame a su siguiente testigo. Thomas se levantó. La defensa llama a Leo Morrison. Caminé hasta el estrado, levanté mi mano derecha y juré decir la verdad. Por fin. Thomas comenzó con delicadeza. Leo, cuéntele al tribunal sobre su infancia. Respiré hondo. Nací cuando mi madre tenía 18 años. Ella y mi padre decidieron que no estaban preparados para ser padres. Cuando tenía 3 meses, me llevaron con mis abuelos. Lo que debía ser temporal se convirtió en permanente. Se marcharon y rara vez volvían. ¿Con qué frecuencia te visitaban? De niño, quizá 3 o 4 veces al año. A medida que fui creciendo, cada vez menos. En la adolescencia, 2 veces al año, si tenía suerte. Navidad y, a veces, mi cumpleaños. Mi padre, aún menos. Thomas me guió a través de toda mi infancia. Cada evento perdido, cada promesa rota, cada llamada no devuelta. La Navidad que Diane pasó al teléfono. El día del padre que Scott no contestó durante 3 días. Mantuve mi voz firme, objetiva, sin pedir compasión, estableciendo un patrón. Cuando murió tu abuela, ¿qué pasó? Me tomé un semestre libre en la universidad para estar con mi abuelo. Estaba devastado. 60 años de matrimonio. No podía dejarlo solo. Tu madre ayudó. Vino al funeral y se marchó inmediatamente después. No ayudó con los preparativos. No se preocupó por el después. Me mudé a su casa durante 6 meses para asegurarme de que estaba bien. Seguí describiendo nuestra estrecha relación, las cenas de los domingos, como me había orientado en mi carrera. ¿Cuándo te enteraste del testamento? En la lectura, una semana después de su muerte. Me quedé impactado. Esperaba objetos personales. No tenía ni idea de que había acumulado tanto. Desde luego, no sabía que planeaba dejarme todo a mí. ¿Habías hablado con él sobre el testamento? Nunca. Nunca me contó sus planes. Creo que quería que lo quisiera sin segundas intenciones. Y yo lo quería. Lo que mis padres no sabían es que yo había documentado meticulosamente cada centavo que tomaron, cada excusa para necesitar más dinero, cada promesa de visitarme que rompieron. Si te gustan las historias sobre familias complicadas y giros sorprendentes, no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación mostrará cómo una subestimación completa puede ser el mayor error de la vida de alguien. Thomas se sentó. Ahora venía el contrainterrogatorio de Palmer. Se levantó lentamente, con esa mirada de cuando cree que ha encontrado un ángulo. Pero yo estaba a punto de descubrir que habían subestimado por completo con quien estaban tratando. Y mañana, cuando revelara exactamente quién era Leo Morrison en realidad, sería demasiado tarde para que se echaran atrás. Palmer se acercó con esa confianza arrogante. Señor Morrison, usted se presenta como una persona devota, pero ¿no es posible que haya aislado a su abuelo de su hija? ¿Se hizo indispensable para que le dejara el dinero? No tuve que aislarlo, respondí con calma. Ellos se aislaron solos. Mi abuelo tomó sus propias decisiones basándose en quien se le presentó realmente. Palmer probó diferentes ángulos. Sugirió que yo había envenenado al abuelo contra Diane. Sugirió que yo había mantenido a Diane alejada deliberadamente. Sugirió que yo había convencido al abuelo para que la desheredara.
Derribé cada intento con respuestas tranquilas y basadas en hechos. No es cierto que te beneficiaste económicamente de la relación, intentó Palmer. ¿De qué manera? Él pagó tu educación, tus gastos, todo. Sí, porque yo era su nieto y él quería hacerlo. Al igual que le dio a mi madre más de $800,000 a lo largo de 20 años. ¿La diferencia? Yo estaba realmente presente en su vida. No solo cogía su dinero. Le daba mi tiempo, mi amor, mi compañía. ¿Qué le dio ella? Protesto, gritó Palmer. Argumentativo. Concedido, dijo el juez Brennan. Pero la pregunta ha sido formulada. Palmer intentó recuperar el control. Hablemos de su último año. Lo visitaba con frecuencia. Algunos dirían que con demasiada frecuencia. ¿Estaba comprobando su estado mental, asegurándose de que no cambiara el testamento? Lo visitaba porque lo quería y estaba solo. Si me importara el testamento, le habría preguntado por él. Nunca lo hice. ¡Qué conveniente!, gruñó Palmer. Señor Morrison, ¿no es cierto que sabía exactamente lo que iba a heredar? ¿Qué pasó años preparándose para este momento? Me incliné ligeramente hacia adelante. Señor Palmer, pasé años queriendo a mi abuelo. Si la herencia hubiera sido mi motivación, habría perdido mucho tiempo. Podría haber construido mi propia fortuna en lugar de cenar con un anciano todos los domingos. Pero lo elegí porque él valía más que cualquier cantidad de dinero. Algo que sus clientes nunca entendieron. La cara de Palmer se puso roja. No hay más preguntas. Bajé del estrado y volví a mi asiento. Thomas se inclinó. Lo has hecho genial. Asentí, concentrado en mi madre. Estaba llorando. Lágrimas sinceras o porque se daba cuenta de que estaba perdiendo. Difícil de decir con Diane. Pero Palmer aún no se había dado cuenta de su mayor error. No había hecho la pregunta más importante: ¿cuál era mi profesión? Cuando Thomas comenzó a presentar nuestras pruebas, el devastador archivo de documentación que el abuelo había guardado meticulosamente, vi que Palmer finalmente comenzaba a sudar. Extractos bancarios, calendarios, correos electrónicos, mensajes. Todo organizado cronológicamente, mostrando un patrón de 3 décadas. Ellos cogían, yo daba. Su señoría, dijo Thomas, me gustaría llamar a otro testigo. Alguien que puede hablar sobre el verdadero carácter del señor Leo Morrison. Palmer se levantó. Protesto. No figuraba en la lista de testigos. Es un testigo de rebote, su señoría. En respuesta a las alegaciones de los demandantes sobre el carácter de mi cliente. Admitido. Proceda. Thomas sonrió. Llamo al fiscal jefe David Richardson. Palmer se quedó paralizado. Diane dejó de llorar. Scott finalmente prestó atención. El fiscal jefe Richardson entró en la sala. Un hombre imponente con 30 años de experiencia. Todos los abogados de la sala lo conocían. Prestó juramento y se sentó. Fiscal Richardson, comenzó Thomas, ¿conoce a Leo Morrison? Sí. Lleva 10 años trabajando para mí como fiscal senior en la división de delitos financieros. El silencio en la sala era ensordecedor. Palmer estaba pálido. Diane parecía haber visto un fantasma. Puede describir su reputación profesional. Leo Morrison es uno de los fiscales más respetados del Estado. Se especializa en casos complejos de fraude, corrupción y delitos de cuello blanco. Tiene una tasa de condenas del 92%. Es meticuloso, ético e implacable con las personas que abusan de sus posiciones de confianza. Thomas se volvió hacia Palmer. Su cliente. Palmer se levantó tambaleándose. Sin preguntas. Cuando Richardson salió, el daño ya estaba hecho. Todo el mundo lo entendió. Los padres que abandonaron a su hijo no sabían que se había convertido exactamente en el tipo de persona a la que debían temer enfrentarse en un tribunal. El juez Brennan anunció un receso para deliberar. Mientras salíamos, intercepté la mirada de Palmer. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Finalmente comprendió que no se enfrentaba a una víctima indefensa. Se enfrentaba a un fiscal senior con experiencia que había pasado una década destruyendo a personas como mis padres en los tribunales. Y ahora era demasiado tarde para echarse atrás. 30 minutos parecieron 3 horas. Finalmente, el oficial nos llamó para que volviéramos. El juez Brennan regresó con una carpeta gruesa. He revisado cuidadosamente todas las pruebas y los testimonios. Comenzó.
Este es un caso difícil porque involucra relaciones familiares, que son complicadas y a menudo dolorosas. Sin embargo, mi función no es juzgar la calidad de esas relaciones. Mi función es determinar si el testamento del juez Parker debe permanecer tal y como está redactado. Miró directamente a mis padres. Los demandantes alegan que el juez Parker fue indebidamente influenciado y que era mentalmente incompetente. Las pruebas no respaldan ninguna de estas alegaciones. Múltiples testigos han confirmado su lucidez mental. Sus registros médicos no muestran ningún deterioro cognitivo. Su abogado confirmó que fue metódico e intencional en la planificación de su patrimonio. Diane estaba llorando de nuevo. Scott parecía irritado, prestando atención por fin. Lo que muestran las pruebas es un patrón. Un patrón de ausencia por parte de los demandantes y presencia por parte del demandado. Un patrón de apropiación financiera por parte de los demandantes y responsabilidad financiera por parte del demandado. Un patrón de promesas incumplidas por parte de los demandantes y compromisos cumplidos por parte del demandado. Se me encogió el pecho. Había llegado el momento. El tribunal determina que el testamento del juez Parker refleja sus verdaderas intenciones, que tenía capacidad para testar y que no hubo influencia indebida. El testamento se mantiene tal y como está redactado. Se deniega la petición de los demandantes. Diane soltó un sollozo. Scott maldijo en voz baja. Además, concedo los honorarios de los abogados al demandado. Los demandantes han presentado este caso sin fundamento, causando gastos innecesarios y angustia emocional. Ellos correrán con los gastos de este litigio. El martillo cayó con un golpe seco que resonó en la silenciosa sala del tribunal. Se acabó. Así de simple. 32 años de negligencia no pudieron borrarse con un juicio. 32 años de amor no pudieron invalidarse por la codicia. Cuando salimos del tribunal, Diane se acercó, con el rímel corriéndole por la cara. Leo, por favor, podemos hablar. La miré. La miré de verdad. Estaba llorando, con el maquillaje corrido, pareciendo más mayor que sus 50 años. No hay nada de qué hablar, Diane. Soy tu madre, dijo desesperadamente. No, no lo eres. Eres la mujer que me dio a luz. Mi madre fue Ellen Parker. Mi padre fue William Parker. Se ganaron esos títulos apareciendo todos los días. Tú solo eres Diane, una extraña que se quedó con el dinero de mi abuelo durante 30 años. Intentó tocarme. Retrocedí. No vuelvas a contactarme. No llames. No aparezcas en mi casa. No envíes cartas ni correos electrónicos. Se acabó. Siempre se acabó desde que yo tenía 3 meses. Esto solo lo hace oficial. Salí del tribunal con Thomas. Detrás de mí, oí a Diane sollozando y la voz irritada de Scott diciéndole que se calmara. Pero no miré atrás. Ni una sola vez. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Libre de esperar que cambiaran. Libre de preguntarme si era suficiente. Libre de cargar con el peso de sus fracasos. El abuelo me dio un último regalo. Demostró que no estaba equivocado. Que el amor importa más que la sangre. Que estar presente importa más que presumir. Que me merecía todo lo que había recibido porque lo había conquistado a través de años de presencia sencilla y constante. 10 años después, fui nombrado miembro del Tribunal Supremo Estatal. En el puesto del abuelo. El círculo se completó. Nunca más supe nada de Diane ni de Scott. Nunca me importó saber qué fue de ellos. Eran notas al pie de mi historia. La biología que me creó, pero no me crió. Durante mi carrera en el Tribunal Supremo, redacté dictámenes sobre derechos parentales, maltrato de personas mayores y derecho sucesorio. Cada caso estaba basado en mi propia experiencia, pero se fundamentaba en precedentes y principios. Un dictamen se volvió particularmente influyente. Un caso sobre la terminación de los derechos parentales en el que los padres alegaban que merecían otra oportunidad a pesar de años de negligencia. Escribí, los derechos parentales no son absolutos. Deben ganarse a través de acciones consistentes, no reclamarse solo por la biología. Un padre que no aparece, no apoya ni ama a su hijo pierde el derecho a ese título. El bienestar del niño está por encima de los deseos de los padres. Esta opinión cambió la forma en que los tribunales de nuestro estado veían los casos de derechos parentales. Dio una estructura a los jueces para dar prioridad a los niños inocentes. Si esta historia de familia, justicia y superación te ha emocionado, suscríbete al canal para ver más historias sobre personas que se negaron a aceptar la injusticia y lucharon por lo que era correcto. Hoy, a mis 45 años,
Miro por la ventana de mi despacho en el Tribunal Supremo. A veces pienso en mis abuelos. En cómo me salvaron cuando nadie más quiso hacerlo. En cómo me dieron no solo oportunidades, sino un ejemplo de cómo es el amor en acción. La familia no se trata de quien comparte tu ADN. Se trata de quien está ahí todos los días durante toda una vida. Y si tienes la suerte de tener a personas así en tu vida, las proteges. Las honras. Te vuelves digno de su amor. Yo lo hice. Me volví digno. Las honré. Protegí su legado. Y 30 años después de la muerte de mi abuelo, 52 años después de la muerte de mi abuela, ellos siguen conmigo. Siguen guiándome. Siguen amándome. Porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Nunca se van. No realmente. Solo se convierten en principios que llevas contigo, en fuerza de la que te alimentas, en amor que transmites. Esta no es una historia triste. Es justicia. Es amor. Es verdad.